Buenas noches, profesor. Mi nombre es Humberto Hernández Hernández, de la carrera de Ingeniería Electromecánica, matrícula 1937-0034, de la materia electrónica analógica, mm, que a continuación se dejó la actividad de la realización de una simulación de regulador de carga de baterías. Bueno, aquí como se había dejado, aquí se muestra el regulador de carga de baterías. Una tercera aplicación del gran uso del CSCR es un regulador de carga de baterías, como se muestra en la siguiente imagen. Se muestran los componentes fundamentales del circuito. El circuito de control se dejó fuera del propósito de estudio, como se indica en la figura en la figura. El diodo 1 y diodo 2 establecen una señal rectificada de onda completa a través del SCR1 y la batería de 12 volts, que se va a carga a voltajes bajos de la batería. El SCR2 está apagado por razones que se explicarán en breve. Con el SCR2 abierto, el CCR1 que controla el circuito es exactamente el mismo que el control de interruptor estático en serie, analizando al principio de esta sección, cuando la entrada rectificada de onda completa es lo bastante grande para producir la corriente de encendido requerida en la compuerta controlada por la resistencia 1. El SCR se encenderá y la batería comenzará a cargarse al inicio de la carga. El bajo voltaje de la batería dará por resultado un bajo voltaje R, determinado por el sencillo circuito de divisor, por el divisor de voltaje. Bueno, aquí es como se ve el circuito, cómo está compuesto por los diodos, las resistencias, el capacitor, un transformador y las fuentes de voltaje. A su vez, el voltaje R es demasiado pequeño para provocar conducción en el Zener de 11 volts. En el estado apagado, el Zener es efectivamente un circuito abierto y mantiene el SCR en el estado apagado, puesto que la corriente compuesta es cero. Se incluye en el capacitor 1 para impedir que cualquier voltaje transitorio en el circuito encienda accidentalmente el SCR. Recuerde por sus conocimientos fundamentales el análisis del circuito. Análisis de circuito, que el voltaje no puede cambiar instantáneamente a través de un capacitor. De esta manera, el capacitor evita que los efectos transitorios afecten al SCR. A medida que continúa la carga, el voltaje de la batería se eleva a un punto en que el voltaje es suficientemente alto para encender tanto el Zener de 11 volts como el SCR. Una vez que el SCR se enciende, la representación de cortocircuito de este dará por resultado un circuito divisor de voltaje determinado por la resistencia 1 y la resistencia 2, que mantendrá al voltaje 2 a un nivel demasiado pequeño para encender el SCR1. Cuando esto ocurre, la batería está totalmente cargada y el estado del circuito abierto. El SCR1 interrumpirá la corriente de carga, por lo tanto el regulador recarga la batería. Siempre que el voltaje se reduce, impide que se sobrecargue cuando está totalmente cargada. Bueno, aquí como se había mostrado, acá está el diagrama, la imagen del diagrama del circuito del regulador de baterías. Y ahora pasemos a la simulación que se dejó, que aquí se muestra, y que efectivamente tiene un buen funcionamiento al realizar la simulación del regulador de baterías. Aquí como vemos está corriendo la simulación con los diodos, el transformador, las fuentes de voltaje, los capacitores y las resistencias. Están bien conectadas
y efectivamente funciona. Bueno, muchas gracias, profesor, y de antemano eso es todo de mi parte y buenas noches.